Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos por Radio Universidad 89.5 FM. Nos escuchamos también en Spotify como Ciencia en Frecuencia. Nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Está conmigo Juan Carlos en la conducción, Juan Carlos Hernández Cruz. Y nos acompaña hoy el doctor Roberto Bernal. Doctor, muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. El doctor Bernal es exsecretario de Salud, cirujano, uno de los 4 primeros en certificarse en cirugía robótica aquí en La Laguna, pionero en el área. Pues bienvenido, doc. Bien, doctor, pues empezamos, si nos puedes platicar acerca de tu formación y de tu experiencia profesional. Mi formación profesional. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, orgullosamente lagunero, coahuilense. Después de mi escuela me voy a hacer mi internado de posgrado del Hospital Central Militar a México. Hago mi residencia en cirugía general en el Hospital 20 de Noviembre, y debido a que había muchas inquietudes, muchas operaciones como cirujano general que yo leía en los libros y no veía que las hacían mis maestros en México, saco una beca para irme a la Universidad de Miami, una de las mejores universidades del mundo en cirugía, y ahí me pasó el último año de mi especialidad. Hice un fellow clínico allí en la Universidad de Miami. Y efectivamente vi las cirugías que yo quería ver y aprendí lo que me faltaba de aprender. Posteriormente regreso, me pongo a trabajar como cirujano, trabajo en el Seguro Social, en el ISSSTE, me hago director del ISSSTE, luego me hago jefe de cirugía, y avanza mi carrera ahí, viene la laparoscopía, pues me pongo a trabajar, a estudiar. Me invita un amigo que es jefe de uno de los hospitales más importantes de Nueva York, pues aprender. Él estaba en Wilmington y me fui 3 meses a Wilmington a aprender cirugía laparoscópica. Wilmington es una ciudad privilegiada que está a 20 minutos de Filadelfia, cerca de Boston, cerca de Washington, cerca de Nueva York. Entonces iba a todos esos lugares a ver a los mejores cirujanos de Estados Unidos y me traje la técnica. Digo, eso es aparte de todos los congresos que iba en el mundo y todo, ¿no? Me traigo la técnica y empiezo a trabajar con la técnica y soy pionero de la laparoscopía en la región lagunera. Y bueno, pues como todo lo que empieza, ahorita platicamos también del robot, como me comentaste, pues fue toda una experiencia vivir el inicio de la laparoscopía. Antes decían grandes incisiones, grandes cirujanos, y empieza con la cirugía de hoyitos, ¿no? Y se tiene que distender la cavidad abdominal con dióxido de carbono para poder tener espacio para trabajar. Y bueno, pues ustedes imaginar todas las críticas, ¿no? El doctor los infla, los revienta con los sapos, y fue toda una experiencia muy simpática, ¿no? ¿Qué año era, doc, cuando trajiste la laparoscopía? Por el 90 más o menos. En el 90. En el 90, 92. ¿Fuiste de los primeros en traer, o el primer? Fui el primero del norte del país. Del norte del país. Empezamos antes que Monterrey, sí. Y bueno, todas las críticas, nadie quería hacerlo, y pues, a los 6 meses pues, todos querían hacerlo. Igual que con el Da Vinci, todos le andan sacando la vuelta. Yo espero que así sea. Como siempre, los primeros pues siempre causa ahí la sensación y la incertidumbre, ¿no? Sí. Pero pues bueno, ya consolidada la técnica, ¿no? Sí. Y bueno, me pongo a trabajar, me pongo a hacer publicaciones, me pongo a hacer trabajos en los congresos, y en el 2004 gano por elecciones la presidencia de cirugía general. Es la organización que agrupa a todos los cirujanos generales académicos y hace los congresos más grandes. Entonces fui presidente en el 2004 y bueno, fue muy satisfactorio porque esas presidencias no salían del Distrito Federal. Había habido 2 presidentes fuera del Distrito Federal, uno de Guadalajara y otro de Monterrey, y luego fui yo entonces por votaciones. Entonces enfrentarse con el grupo del Distrito Federal era tremendamente difícil, ¿no? Afortunadamente la gané y estuve trabajando ahí, y posteriormente me hice miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Para ser miembro de la Academia Mexicana de Cirugía pues hay muchos requisitos, ¿no? Artículos publicados, libros publicados, ediciones de capítulos de libro también. Son mínimo, creo que 20 publicaciones, y además de escribir libros. Somos 150 miembros. Cada miembro tiene un sillón con su nombre y no desaparece el sillón hasta que fallece. Okay. Hay premios Nobel ahí, entonces es algo muy importante, ¿no? Y bueno, pues sigo trabajando en todo esto, en la cosa académica, y llega la robótica. Bueno, llega primero la Secretaría de Salud, ¿no? Claro. Esa es
Sí, la parte fíjate importante de este bloque. Fíjate que está interesante porque realmente, pues yo participé en la política médica, fui presidente de la Sociedad de Gastroenterología de Coahuila, fundé el Colegio de Especialistas de Cirugía General en el Estado de Coahuila, y si bien había tenido experiencia de ese tipo, política formal no había tenido experiencia. Era política dentro del área de medicina. Dentro de la academia, ¿verdad? Dentro de la Básicamente academia. política académica, ¿no? Entonces un buen día, entre el gobernador Riquelme, y un viernes, lo conocía, había tenido trato, porque había operado a algunos familiares, era todo el trato. Nunca busqué esto, nunca hice política para tener la Secretaría de Salud. Me habla un viernes y me cita, y le digo, pues véngase al hangar del aeropuerto, me dice. Aquí en Torreón, gobernador, no en Saltillo. Le digo, no, pues tengo muchos pacientes, tengo 5 pacientes internados, no puedo ir. Y luego, bueno, pues también le voy a mandar 2 fechas tentativas y usted me dice, ¿no? Y pues me quedo pensando, digo, pues aquí, pues no va en serio, ¿verdad? Y sí, ya le hablo por teléfono y digo, sí, voy con usted. Entonces me entrevisto con él un viernes y pues fue contundente, el señor me convenció. Viernes a las 8 de la noche me convence de ser secretario y el lunes me da el nombramiento. El lunes ya estabas en Saltillo trabajando. El lunes me estaba dando el nombramiento, sí. Y me llevaron a la secretaría a darme el nombramiento. Y de acuerdo muy bien que me dice, bienvenido al estrellato. Y pues no lo entendí, ¿no? Y saliendo, pues, estaban todos los reporteros ahí tomando fotos. ¿Qué año fue, Doc? Fue en el 2018. En el 2018 cuando entra el gobierno de Miguel Riquelme. Sí, ya fui de los últimos secretarios en nombrar. En 2018 tú entras de secretario de Salud, 2 años ejerciendo funciones como cualquier secretario normal. Y me inaugura la pandemia. Y en el 2020, sí. ¿Qué pasa? ¿Tú veías las noticias en China, allá en el otro lado del mundo? No, como secretario de Salud, ¿cómo lo recibes? Empezaban las defunciones aquí en Coahuila, ¿no? También, ¿no? Como en todo el país, ¿no? Además, Torreón fue en Coahuila fue el primer paciente en México. Fue el segundo, y lo detecté, cierto. Lo detecté yo. El segundo. Sí, y el tercero y el cuarto lo detecté yo, fíjate, porque fueron los que vinieron en el avión con la niña contagiada. Entonces los rastreamos, ¿no? Hicimos lo que se debía de hacer y los detectamos. Uno era del Distrito Federal y otro creo que era de Tabasco. Yo les hablo a los secretarios respectivos y les digo, pues tienes un paciente contagiado y había que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Esto fue muy interesante porque, si bien soy cirujano, tengo especialidad, pues era una pandemia que no tenía la menor idea yo, ¿no? Ni nadie en el mundo. Nadie en el mundo. Entonces, recluto a los principales especialistas relacionados con el tema, a virólogos, infectólogos, maestros en salud pública, doctores en biología molecular, internistas generales, y un grupo de 10, 15 personas en los que permanentemente trabajan conmigo. Mi sala de juntas pues lo hice como pues el búnker, el búnker, ¿no? Propiamente. Y entonces ahí estábamos viendo todos los problemas que surgían. Y el gobernador me pidió una plática, empezó a pedirme una plática por semana y formó subcomités. Hizo 5 subcomités: Piedras Negras, Monclova, Torreón, Saltillo y Rosita. Entonces en esos subcomités se reunían las gentes más importantes, representativas de la sociedad, los directores de hospitales, los sacerdotes, los empresarios importantes, los dueños de los parques deportivos. Entonces eran 100 gentes, 150 gentes. Y ahí se tomaban las decisiones que se deberían de tomar en base a mis pláticas. Okay. Entonces me pidió el gobernador, a ver, investígueme COVID y defunción en pediatría. Y nos ponemos a estudiar en forma, ¿no? Todo lo que había mundialmente, todos los artículos que había reportados, todas las mejores prácticas, todo lo que se estaba haciendo bien en el mundo, y yo se lo presentaba. Por ejemplo, vimos que los niños con COVID que se habían muerto, se iban a morir y no están muriendo por COVID. Cuando dijo Gatell no a las embarazadas vacuna, me puse a estudiar todo lo que había y le mando la plática con toda la evidencia del mundo, demostrando que la vacuna protege a la mamá y al bebé. Sí. Y a la semana cambia Gatell a nivel nacional. Y dice, bueno, por esta información que le mandas tú. Y como esa te puedo contar muchas. Fui el primero que le dije al gobernador, por decreto ponga el uso del cubrebocas. Y fuimos los primeros en vacunar a los niños en la frontera, ¿se acuerdan? Que iban a Piedras Negras. Iban a Piedras Negras y Acuña. Entonces,
con los empleados de las maquiladoras, que sus niños estudiaban allá, pues les interesaba que estuvieran vacunados sus niños para que los señores no fueran contagiados o contagiar más gente. Entonces consigo vacunas y vacunamos cerca de 200,000 niños. Fuimos el primer estado en vacunar. Y nos reconoce México. Bueno, esa vez como que me hablaban los reporteros de Feliz de Con y todos los gallones de nacionales. México. Y me decían, usted está vacunando, pues algo pues, bien, ¿no? Pero pidió permiso a México. Le digo, pues no. Y no tiene miedo a alguna represalia de México. Pues le digo, pues solamente que alguien no quiera un niño sano, ¿verdad? Claro. Nosotros por lo pronto vacunamos, fuimos los primeros en vacunar 200,000 niños en el país, de menos de 5, 10 años. Pero, por ejemplo, tú le sugieres al gobernador el uso del cubrebocas cuando incluso creo que en aquel entonces había una política de bueno, que se decía que no, ¿verdad? Acuérdense las políticas nacionales, ¿no? Sí, en vez de cubrebocas enseñaban un escapulario. Sí, bueno, nosotros fuimos efectivos, ¿no? Había un desconocimiento total, Doc, en esos primeros meses de la pandemia. No, bueno, pero pues había que estudiar, había que prepararse, había que ver cuáles eran las mejores prácticas del mundo para aplicarlas, ¿no? Eso es lo que te decir, o sea, no se aplicaba la medicina basada en evidencia, sino en la infodemia, lo que fuera. Totalmente. Déjame decirte que dentro de esas mejores prácticas del mundo, primero vacunamos 300% más. Perdón, tomamos muestra 300 más que el resto del país. Sí. O sea, si no había si no había PCR, si no había PCR, no había diagnósticos, no había cerco sanitario, no podíamos controlarlo. Entonces, estábamos en la Alameda, estábamos en los centros comerciales tomando muestras, sí. ¿no? Segundo, hicimos era una geolocalización, de tal forma que los alcaldes podían tener en tiempo real todos los contagiados, los defunciones y los recuperados. Y podían tomar sus decisiones basadas en eso, las 24 horas. Cada alcalde tenía su mapa. Hicimos un grupo de voluntarios, de rastreadores, que fue lo que sacó a Alemania y a Nueva York. Entonces, en las infotecas universitarias que estaban cerradas, adiestramos 100, 200 muchachos las 24 horas y estaban permanentemente captando los pacientes positivos. De tal forma que salía nuestro positivo, porque todos tenían que llegar a nosotros, todos los positivos. Iba al paciente, a la jurisdicción sanitaria y a rastreadores. Y rastreadores nos comunicábamos con ellos. Y hacíamos un balance de su estado de gravedad, leve, moderado, grave. Si era leve, lo manejamos por teléfono. Y si la campaña se llamaba Adopta un Positivo. Uh-huh. Si era moderado, compramos cochecitos, íbamos a revisarlos. Y si era grave, pues lo llevamos a un hospital. Claro. Y quiero decir que en base a todas esas acciones, tuvimos un 36% menos mortalidad que el resto del país. En Coahuila. En Coahuila. Y esos son datos oficiales, ¿eh? Son datos de INEGI. Sí. Entonces fue realmente contundente todo el trabajo. Y en base a eso nos reconoce la Federación y nos manda las primeras vacunas del país. Entonces los primeros personal de salud en vacunarse fue Coahuila. Fuimos a Monterrey a recibir la vacuna, era todo un show, ¿no? Porque venía varios camiones del regimiento escoltándonos con las vacunas. Y luego llega a la frontera con Coahuila, ahí se quedan los de Nuevo León y siguen los de Coahuila. Todo un rollote. Y bueno, me organicé con el comandante de la zona para vacunarlos. Se vacunaron en las áreas militares. Hicimos 5 áreas. Y conseguí el avión. Fuimos el comandante, el delegado del Seguro Social, el delegado del ISSSTE y yo a revisar que todo estuviera. Hicimos un ejercicio impecable. Estuvo tremendamente bien hecho. La segunda vez que vamos a recoger las vacunas está Zoé Robledo, está el secretario de Defensa Nacional, era un chozote, ¿no? Y luego se enojaba el gobernador de Nuevo León, pues, ¿por qué Coahuila? Llegan a Nuevo León y se las llevan a Nuevo Coahuila. León y se las llevan para allá, déjenme de perder unas poquitas, no, pues no, todo era para Coahuila. Y bueno, pues es la hora de la mañanera y me dice Zoé, el presidente quiere hablar con alguien de Coahuila, entonces me sacan en la mañanera y ya le digo al presidente, señor presidente, pues, nombre del gobernador, pues muchas gracias. Y el pueblo de Coahuila por ser los primeros en vacunarnos, le agradecemos mucho, y le mando un saludo al gobernador y le quiero decir que hicimos un ejercicio impecable con sus vacunas. Se hizo, menos de 7 minutos estaban vacunados y lo demás fue observación y así lo hicimos con todo el personal médico. El chofer que iba en camión a medio aforo,
al hospital, salía el director, ya sabían los nombres que iban a recoger, ya sabían y los mismos llegaban al batallón, los vacunábamos y regresaban, salía un camión, entraba otro camión, estuvo tremendo. Y así le dije, estuvo impecable el ejercicio, señor. Y bueno, pues como que no le pareció muy bien, y a partir de ese momento puso a los siervos de la nación a manejar las vacunas. Sí, y bueno, fuimos el único país que salud no tuvo control sobre las vacunas. Decían, es logística, pues nosotros podemos. Y eran gentes que no tenían la menor idea de salud. Cuando les dijimos, necesitan refrigerador las vacunas, nos dijeron, tenían muchos refrigeradores de Coca-Cola. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, nuestro ejercicio fue bueno. El hablar de 36, 37% menos es muy fácil decirlo, pero el hacerlo realmente fue un ejercicio tremendamente difícil. Fue mucho trabajo. En base a las 360 pláticas que di, escribí 2 libros. Libros que dicen toma de decisiones en COVID basados en evidencia. Únicos libros en el país, con toda la evidencia, con todo el formato y con todo lo que se estudió, con todos los capítulos. Deja platicarte de Monclova. Hicieron un hospital lo que en Monclova. Sí. Entonces llega un camionero, venía creo que de Chicago, con COVID, llega a urgencias, está 2 días en el Seguro Social de Monclova y se muere. A los 2 días que muere el chofer, muere el médico urgenciólogo que lo estaba tratando. Entonces me lo reportan y me doy cuenta perfectamente de lo que está pasando. Esto era un brote intrahospitalario, iba a estar tremendo. Y me pongo a investigar y me pongo a hablar con los mejores investigadores del mundo. Lo primero, Corea del Sur había hecho muy buen ejercicio. Fui a la empresa Kia de Monterrey, conseguí traducción simultánea, me contactaron con los mejores investigadores de Corea del Sur. Hablé además con Francia, con Italia, con España, que ya habían pasado, con la gente de Nueva York. Y el consenso era lo siguiente. Me decían, doctor, haga muestra a todo el hospital, pacientes y personal de salud. Los pacientes positivos se daban para un lado, los pacientes negativos para otro lado. El personal contagiado se va a un hotel para que no contagie la familia y los sanos con personal de equipo de protección personal se ponen a trabajar. Bueno, y en 10 días cierra el hospital, lo sanitiza y arregla el asunto. Entonces yo les hablaba a las autoridades del Seguro Social y les decía, tienen que hacer esto, y no me hacían caso. Y cada día 3, 4 muertos. Y le hablaba al secretario general del Seguro Social, y ya mis términos no eran tan cordiales, ¿no? Porque pues, le decía, pues sí, claro, hay más muertos y yo te estoy diciendo qué tienes que hacer y no lo haces, ¿no? Hay que cerrar el hospital. Hay que cerrar el hospital forzosamente, ¿no? Total que pasa el tiempo, 40 muertos en un mes, 40 muertos, venían del Washington Post, venían del New York Times a entrevistarse conmigo. Y yo le decía al gobernador, pues eso, hay que cerrar. El gobernador, pues con mucho colmillo político, me decía, primero me voy a echar una instancia federal, que ellos no la quieren cerrar. Yo tendría que cerrarla. Segundo, ¿qué voy a hacer con sus pacientes? ¿Qué voy a hacer con las parturientas, con los accidentados, con todo esto? Claro. Bueno, pasa el mes y es Coahuila, somos nosotros. El gobernador compra un hospital de 100 camas, con todo, con quirófanos, con todo. Contratamos especialistas para esos 100 camas, de todas las especialidades necesarias, y atendimos a los pacientes del Seguro Social. Fue entonces cuando cerramos ese hospital y pudimos contener ese gran problema. Un hospital express. Sí, un hospital express. ¿En cuánto tiempo se instaló el hospital? Pues fue el mes que duró, ¿no? Pues, pero ¿cuánto tiempo se tardaron en construirlo, o sea, en armarlo? No, en armarlo en días, menos de una semana. Menos de una semana, sí. Tenían ya un hospital listo. Monclova con el calorón y todo, y con los fríos, te imaginas, todo, dejarlo perfectamente. Nos sacó del gran problema ese. Ahí estaban atendiendo a Fue Coahuila, no fue el Seguro Social ni fue la Federación. Sí, la Secretaría del Estado. Y nosotros llevábamos los primeros cubrebocas, los primeros equipos de protección personal, estaban los muchachos, los internos, los residentes, atendiendo a los enfermos de COVID sin nada, sin cubrebocas, sin gorros, sin guantes, ¿no? Entonces imagínate, el contagiadero estaba tremendo, ¿no? Y eso está en los libros, todo eso y cómo hacerle, cómo poder aprovechar para futuras pandemias la experiencia que tuvo Coahuila, claro, y cómo lo llevamos nosotros. Porque además es claro, la tendencia en los últimos 20 años, H1N1, H5... Va a haber otra. Es muy probable que venga otra en los próximos años, porque
así se está comportando ahora los virus y las bacterias. Así es. Recuerdo yo viendo que en esos primeros meses de la pandemia en el 2020, no sé si te acuerdas tú cuando inauguramos el drive-thru de la Facultad de Medicina, sí. Que un discurso que dijiste, la OMS ha sido muy clara en test. Sí. O sea, hacer diagnóstico y hacer PCR. Y en ese mismos días, semanas, se andaban peleando la Federación y el gobierno de Jalisco sobre las pruebas rápidas, porque decían que si las aplicaban los anticuerpos, los antígenos, etcétera, pero ya Coahuila ya tenía armado su laboratorio de biología molecular. Fíjate que me puse a revisar por indicaciones del gobernador quién tenía capacidad para hacer PCR, y nos fuimos con los expertos a todo el estado, con los doctores en biología molecular. El doctor Argüello, Rafael Argüello, me ayudó mucho. Entonces vimos que el sanatorio lo tenía incipiente y teníamos que revisar primero, para que no contagiaran a su gente. Segundo, para que lo hicieran bien hecho. Tercero, para que nos lo reportaran y tener los cercos sanitarios. Claro. Si no teníamos, ¿de qué nos servía que hicieran una prueba positiva si nosotros no teníamos capacidad de saberlo, claro. de hacer el cerco sanitario? Entonces verificamos el sanatorio, las primeras 100 pruebas vimos que estaban correctas, el Hospital Ángeles, y nos fuimos a todo el estado. Había canijos hospitales que hacían la prueba, la mandaban a salud, se la reportaban al paciente y cobraron una lana. Se la vendían. Total que nos fuimos a ver quiénes tenían capacidad, y bueno, los que tuvieron capacidad les permitimos, y fue una idea muy buena del gobernador, porque el 30, 35, a veces hasta el 40% de las pruebas eran de particulares. De privados, sí. Uh-huh. Creo que a nivel federal hubo el error de no permitir a las empresas privadas participar. Yo tenía empresas que me decían, dame chance de comprar las vacunas, te doy dinero para que las compres. Nunca nos permitieron. Sí, no. Nunca nos permitieron, nunca permitieron. Y había muchas empresas que estaban dispuestas, ¿no? Porque ellos estaban perdiendo, ¿no? Porque estaban cerrados, claro. Porque se estaban muriendo sus gentes, y estaban dispuestas a cooperar en forma importante, y realmente nunca nos permitieron que ellos participaran, ¿no? Ahora, después de esto del empezar a hacer el cerco sanitario, darle seguimiento a los pacientes, tampoco nos imaginamos, los que andamos en esta área de salud, las dimensiones de esto, porque decíamos, bueno, llega la primera ola, tal vez una segunda ola, luego una tercera, cuarta, quinta ola, y aún, fue abrumador ver tantas defunciones, compañeros, amigos. ¿Te acuerdas? Las medidas de contención estaban en las ciudades desiertas completamente. Sí. No puedes entrar, sí, sino... Me acuerdo en Arteaga, el Bronco, el gobernador de aquel tiempo de Nuevo León, no lo dejaron entrar, porque no era prioritaria su ingreso a la ciudad. Y estaban a las entradas, por indicaciones nuestras, estaban a las entradas de las ciudades. ¿A qué vienes? ¿Eres de aquí? ¿No es prioritario? No entras, ¿verdad? Monclova fue muy, muy bravo. Saltillo fue bravísimo. Estaban los parques con cintas amarillas que no podían entrar. Si no estaba la gente. Y bueno, ahí viene la segunda etapa, la recuperación económica. Entonces, en los subcomités, como iban los empresarios, nos pedían permiso de iniciar la apertura de actividades. Y venía Santos Laguna, denos chance de un 20% de aforo. Y votábamos. Y los dejábamos un 20%, los del básquetbol, las iglesias, centros comerciales. Sí. Y veíamos qué pasaba a los 15 días. O sea, no. Fuimos el único estado que no fue a nomás a ver, darle chance, no. Veíamos qué pasaba. A los 15 días yo medía cuántos contagios, cuántos muertes y cómo iba el COVID. Si no se incrementaba, volvíamos a sesionar. Les damos oportunidad de un 30%, 40%, hasta que llegamos al 100%. Claro. Y tuvimos que bajar en algún momento, de acuerdo a eso. O sea, Coahuila lo hizo totalmente organizado y una forma seria todo esto. Y basado en evidencia, ¿no? En la estadística. Así es. ¿Tú te contagiaste? Yo me contagié. ¿Cuántas veces te contagiaste? Pues que haya sabido 2 veces. 2 veces. 2 veces. Una estuve grave. ¿Una estuviste grave? Sí, tuve lesiones pulmonares, tomográficas. La primera tomografía tuve 3, la segunda tenía 7. Yo pensé que ya me iba a morir, ¿no? Afortunadamente salí, ¿no? Sí. Y obviamente pues tenías miedo de estar enfrentando eso. Pues pero no le tienes miedo a la muerte, pero es una sensación pues
difícil, ¿no? Sientes que te estás empeorando, decir, tienes tos, que tienes fiebre, claro. Y que muchos se han muerto, ¿verdad? Sí está duro, ¿no? Bueno, y yo estaba enfermo y le daba por Zoom las conferencias al ¿Seguías trabajando? Seguía trabajando. Nunca dejé de trabajar. Te voy a contar una anécdota en el laboratorio, en Hago Molecular, que también estuvimos junto con Argüello ahí en el drive-thru. Pues diario, ¿no? Teníamos un montón de pacientes positivos y siempre... ¿Fue el primer laboratorio serio? Fue el primer, sí. Que trabajó. Junto con el Instituto de Ciencia. Pero nos tenía que reportar. Sí. Todos los positivos nos diario reportábamos y aparte llevábamos las muestras. Así es. Las positivas las llevábamos para que se terciaran con ustedes. Para corroborar nosotros. Sí, todas las positivas. Y otra cosa interesante es que la federación solamente nos permitía un laboratorio estatal. Sí. Entonces, pues, no nos permitía más. Pues a mí me valió. Compramos 5 laboratorios, pusimos 6 laboratorios. De 40 pruebas diarias, fueron 2,000 pruebas diarias. 2,000 pruebas. Y luego, bueno, de subir de 40 a 2,000, el proceso gerencial de la toma y del reporte, pues fue difícil, ¿no? De repente, un guardia del gobernador que cuidaba a los niños se enferma y no se lo reportamos hasta los 10 días. Entonces, pues ya para qué, ya había contagiado a toda la familia, claro. ¿no? Entonces tuvimos que contratar turnos extras para reportarlos. Al principio era manual el reporte, ¿no? Ya después se hizo automatizado y todo, pero es el proceso de estar luchando contra el tiempo y contra la gravedad de la epidemia, ¿no? Y agilizar todo. Sí. Digo que una de las cosas más impresionantes fue los compañeros, ¿no? O sea, compañeros que se infectaban. Tuvimos un caso de un doctor, fue muy tremendo, digo, entre muchas anécdotas que tenemos todos de casos muy tremendos. Ese doctor pues hizo la prueba, salió positivo. Entonces a mí me pasaban las llamadas difíciles. Entonces me habla el doctor gritando. Me dice, tengo un mes sin ir a mi casa. Tengo un mes en el hospital trabajando, día y noche. No he visto a mi familia. Hoy salgo de vacaciones y me mandas prueba positiva. Y yo, pues sí, doctor. Dice, no, es que, o sea, no me puedes decir esto. Yo quiero ver a mi familia. Le dije, no te puedo decir lo contrario porque tu prueba está positiva. Claro. Y pues, o sea, llorando en el teléfono, ¿no? Y le fue bien, digo, salió de la enfermedad y todo, vio a su familia. Y como ese caso, infinidad, ¿no? O sea, en el laboratorio también cuando se contagiaban, de repente faltaba personal, de repente había también brotes. Allá en la parte de Secretaría de Salud, ¿cómo les fue en los contagios, en las defunciones? Sí, estuvo tremendo. También... Otra cosa que hicimos, estaban los hospitales saturados. Hubo momentos en que el gobernador me pedía una cama a las 3 de la mañana. En privados y públicos no había ni una cama, ¿no? Entonces, lo que alivió la ocupación hospitalaria, que lo habían hecho en Nueva York, aquí en Europa, en algunas partes de Europa, eran casas de contención, áreas de contención, en donde los pacientes que estaban malos, pero no tan malos para ir a un hospital, no tan buenos como pasar en la casa. Teníamos oxígeno, teníamos servicio médico, teníamos enfermeras que los cuidaban, pero no tan importante como si fuera un hospital. Lo pusimos en Saltillo, lo pusimos en Monclova, lo pusimos aquí en Torreón, en Piedras Negras, y eso nos alivió un 25% de la ocupación hospitalaria. Claro. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Seguimos hablando de esto y luego vamos a lo de robótica. Pues ya regresamos a Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos escuchamos a través de Radio Universidad 89.5, a través de Spotify como Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y escuchamos a través de nuestro canal de YouTube, también Ciencia en Frecuencia. Les pedimos que se suscriban al canal, le den like al video y que compartan. Pues nos encontramos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Roberto Bernal, exsecretario de Salud, que nos está platicando acerca de pues todas las cuestiones que tuvo que pasar en torno a la pandemia del COVID y cómo él, que fue pionero en la cirugía laparoscópica, también informándose con todas las técnicas que se estaban generando a nivel mundial. Fuimos pioneros en Coahuila de muchas acciones para poder combatir la pandemia, y actualmente
publica 2 libros que dan guía de cómo se puede atender, de todas las acciones que se hicieron para poder atender, esperemos que no se dé, pero pero se va a dar. Pero que se tiene ya vaticinaron que se tiene que dar en algún momento, y pues estar mejor preparados, ¿no, doctor? Claro. Fíjate, antes de continuar te quiero comentar que esta escuela de medicina tiene un área que desarrolló tremendamente, que es la biología molecular, y es un grupo de investigadores que se fue a Inglaterra. Probablemente sea una de las mejores universidades del mundo, y se formaron como doctores en biología molecular. Entonces ellos fueron básicos en la atención a la pandemia, y uno de ellos es el doctor Rafael Argüello, y otro de ellos es el doctor Aro. Así es. Ahí humildemente. Y orgullosamente, muchas gracias. Orgullosamente Sí. de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sí, de las mejores universidades del mundo, y fueron básicos en el manejo de la pandemia. Fíjate, doctor, muchas gracias por sus comentarios. Antes de la pandemia, en Torreón, en Coahuila, de hecho, habíamos 2 laboratorios haciendo biología molecular, que era el doctor Argüello y nosotros. Y la mayoría de doctores decían, no, pues la PCR es para una prueba de paternidad. A lo mejor hay un dengue, se utilizaba muy poco la PCR, no se sabía, no se hablaba, ¿no? Llega la pandemia y, o sea, revoluciona todo. El entendimiento del laboratorio, ¿no? O sea, ya desde residentes, doctores, enfermeros ya te decían, no, mira, las medidas, los cuidados, la toma, no tomes café. O sea, fue un aprendizaje como que... Tremendo. Todo el y las personal de pruebas salud. rápidas no eran útiles al principio, tenía que ser PCR, ¿verdad? Los primeros 2 o 3 años. Sí, claro. Pues fue que aprendimos todos, ¿no? Con la pandemia y... Bueno, pero ustedes sabían, eran biólogos. Bueno, ya hacíamos pruebas moleculares desde antes. Nosotros tenemos desde 2015 y trabajando. fíjate, increíble, los primeros laboratorios fueron ellos 2, ¿no? Sí. Y los demás, no era cierto. No, ni los hospitales tenían. Entonces ellos nos ayudaban a ir a los hospitales a verificar esto, ¿no? Y te insisto, ¿cuál es el objetivo? Primero, que no contagiaran. Segundo, que fueran fidedignos. Y tercero, hacer los cercos sanitarios. Sí, muy interesante. Así es. Pero ellos fueron clave en la atención de estos doctor. pacientes. Muchas gracias. Y bueno, todas las acciones que se dieron, que tenían que ver con un asunto de salud, pero que repercutía en muchas situaciones, ¿no? Por eso la importancia y el acierto del gobernador en generar estos comités, y que no nada más, bueno, se atendía la cuestión de salud, pero que repercutía pues en el comercio, en la economía, en que siguiera la vida de alguna manera funcionando, ¿no? Las ciudades, el estado, no sé. Entonces un trabajo tremendo, ¿no? Compaginar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, yo creo que lo primero era la salud, pero finalmente me pues, acuerdo mucho todo era, ¿no? Del gobernador que me decía, mi preocupación es la segunda pandemia, el hambre. Sí. Claro. Porque la gente no trabajaba, ¿verdad? Así es. Sí. Doctor, y también un tema importante, no nos vamos a meter ahorita en política ni nada, pero lo dije en una entrevista, te compartí hace poquito una entrevista que me hicieron sobre el querer centralizar la salud, ¿no? El error que es que el gobierno federal acapare, digamos, toda esta parte, cuando a final de cuentas la Secretaría de Salud del Estado recibe a través de hospitales generales a pacientes que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, que no tienen ningún servicio de salud, los recibe, pero pues básicamente con apoyo del Estado, ¿no? Entonces, y luego aparte se nos atraviesa una pandemia, ¿no? Y también hay que construir hospitales nuevos, triage, laboratorios de PCR. Y no tuvimos presupuesto adicional para eso. Eso es a lo que iba, doctor. O sea, ¿cómo fue de pronto estirar un peso y convertirlo en...? Yo creo que todavía debo. muchas de las pruebas, los proveedores de laboratorio. Que tomó pobre gente, sí, que nos ayudaron y pues a algunos no les alcanzamos, ya no sé qué pasó, pero a algunos no les alcanzamos a pagar todavía, ¿no? Los niños con cardiopatías congénitas los estábamos tratando tardíamente. Hicimos las campañas y nos íbamos a Cuña, y nos íbamos a Matamoros y a todos lados.
Y también más de 200 niños con cardiopatías congénitas los tratamos. Se pueden hacer muchas cosas. Todavía antes de salir de la Secretaría hicieron una campaña para próstata, ¿no? En el estadio de béisbol. Así es. Fíjate, ¿a dónde íbamos? A los estadios a tomarles gratuitamente antígeno prostático para evitar el cáncer de próstata. Campañas de colonoscopía para cáncer de colon. Sí. Sí, hubo campañas de aplicación de toxina botulínica a niños con parálisis cerebral infantil. Entonces llegaron los niños paralizados así completamente y salían caminando. Nos aplaudían. Los fines de semana hacíamos campañas de salpingoclases en colonias populares. 25 señoras, ni les avisaban al viejo porque muchas veces el viejo no las dejaban. Salían caminando por la paroscopía. Bueno, ahí la importancia de que tú llegaste a la Secretaría de Salud, o sea, por tu trayectoria médica, ¿no? O sea, sin estar inmiscuido en la política. Entonces, médico. Por tus méritos, era técnico más que nada. Por tus méritos médicos, ¿no? Vemos que la principal causa de muerte son problemas cardíacos. Entonces hicimos un estado cardioprotegido por ley. Eso significa que cada edificio que albergue más de 500 personas tenga un desfibrilador y personal entrenado para sacarlo. Como en primer mundo, como en cualquier lado de Europa, de Estados Unidos. El primero fue Santos Laguna, lo hicimos cardioprotegido. Hicimos más de 100 edificios cardioprotegidos. Creamos el mejor... ¿Edificios públicos que tuvieran un desfibrilador? Sí, más de 100 lo hicimos. Hicimos la mejor medicina de urgencias de México. Me traje al mejor de Puebla. Hicimos aeromedicina, no sé si se acordarán, la carrera Coahuila 1000, que teníamos helicópteros con capacidad de llegar en 7 minutos al lugar del accidente. Si no pudieran aterrizar los helicópteros, tenían las escaleritas esas, y bajaban y subían, y los aterrizaban aquí en Ángeles, en menos de media hora estaban atendiendo médicos de guardia, primer mundo. Todo eso lo hicimos, y lo pueden preguntar en la Cámara de Comercio, eso se cayó, ya no va a haber, no hay por lo pronto, pero eso nosotros lo hicimos, sí. Y cobró mucho prestigio la carrera Coahuila 1000 por la atención de primer nivel a los pacientes accidentados. Estaban protegidos que venían a la carrera. Totalmente protegidos. Sí. Interesante. Vamos hablando de la vanguardia médica. Ya nos platicaste ahorita que fuiste quien trae la paroscopía al norte de México en el año 90 y ahora en el año 2024. 4 médicos aquí en Torreón se han certificado para utilizar un robot que se llama Da Vinci, que está en el Hospital Ángeles. Sí podemos decir comerciales, al cabo no tenemos compromiso con nadie. Entonces, y tú eres uno de esos 4, doctor. Sí, soy uno de los 4. Platícanos del Da Vinci, qué es, cómo funciona, cuántos brazos tiene, mira, pues, qué has operado, a ver. Afortunadamente, como cuando termino mi gestión como secretario de Salud, me invitan del Hospital Ángeles a participar en el grupo Da Vinci. Esto es algo pues estandarizado a nivel mundial, es el mejor robot, ya empiezan a salir otros robots, sigue siendo Da Vinci el mejor robot, con la mejor tecnología porque va cambiando de generación conforme pasa el tiempo, actualizándose y mejorándose. Hay un robot de Medtronic, hay algunos japoneses, algunos chinos, pero ninguno hasta el momento le llega a Da Vinci. Bueno, este es un entrenamiento de 3 a 6 meses para cirujanos expertos en la paroscopía. Tienes que tener tu background de experiencia seria en la paroscopía y reconocido. Okay. Entonces, vienen gentes de México, de Guadalajara, ingenieros biomédicos, a supervisarte y entrenarte. Toma 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, durante 5 meses. Y cuando ya ven que estás capacitado, te sacan cita en el centro de certificación de Houston. Hay varios centros, pero Houston es uno de ellos. Iban gente de todo el mundo. Entonces, hace alrededor de un mes fui y me certifiqué. Y ya pasé con 98. O sea, examen numérico, es que resultado numérico. Tienes que sacar arriba de 90, si no, no te certifican, son severos. Muchas felicidades. Y es curioso, primero son ejercicios, ¿no? Pero ya una vez que te sientes en el robot en el paciente, pues te sirve muchísimo, ¿no? Ya después de eso tienes que operar supervisado durante tus primeros 3 o 4 casos, y luego ya te sueltan solo. Ya a mí, afortunadamente, ya pasé esa etapa y ya estoy operando ya pacientes. ¿Qué cirugías son? Bueno, primero platicarte del Da Vinci. El Da Vinci consta de 3 partes. Una consola donde trabaja el cirujano con una especie de guantes. Una parte en donde se controla la luz, la corriente, la electricidad y el robot propiamente. Entonces, el robot se conecta al paciente
al que ya le pusimos los trócares de laparoscopía. Una vez que el paciente está dormido, se le ponen los trócares de laparoscopía de acuerdo al área que se va a trabajar, se acerca el robot y se conecta. Una vez conectado el robot, ya toma el control el cirujano y empieza a mover los brazos del robot. ¿Cuál es la ventaja? Primero que en condiciones normales el robot te ve 9 veces más, 9, 10 veces más. O sea que tu visión está mejorada 9, 10 veces. Okay. Que no tiemblas, que no tienes limitaciones de mano, no, porque la manija del robot se puede rotar 540 grados y si ya llegaste a eso, la vuelves a revisar y vuelves a rotar. Y sigues rotando. O sea, Sí, puedes dar que una, no es la mano. puedes dar una sutura arriba, al lado, al otro lado. Estás cómodamente sentado, ergonómicamente, no te cansas. Tiene sensores, se coordina con muchos colorantes, por ejemplo, el verde indocianina, que tú sabes de eso, que te marca la vía biliar. Entonces, tú ves un área muy inflamada, o toda amarilla, llena de grasa, pero sabes exactamente porque se pinta de verde fluorescente. Okay. Toda la vía biliar. Los ureteros para los ginecólogos, que no se lo van a llevar, o la cirugía de colon. Para las anastomosis. Entonces, se apaga la luz y se ve todos los vasos sanguíneos que están llegando a irrigar las anastomosis. Entonces, tú sabes si una anastomosis está bien irrigada, que no se va a abrir, o acercas el video y lo ves 20 veces magnificado. Entonces, si hay algún defecto técnico, lo vas a ver. Y tiene además muchos sensores de seguridad. Yo estoy apasionado porque es acercarte a la perfección de esto, ¿no? Entonces, prolonga la vida del cirujano. Al cirujano que ya no tiene tan buena vista, que le tiembla el pulso, ya no. Te mejora 20 veces y ya no te tiembla el pulso. Entonces, ¿qué operaciones se pueden hacer? Bueno, somos de la especialidad de cirugía general, todas las cirugías del abdomen se pueden hacer por robot. Próstata, surge con próstata sobre todo, porque el hueco pélvico es un lugar muy difícil de trabajar, precisamente por lo estrecho. Y frecuentemente los pacientes operados de próstata se llevan los nervios responsables de la erección y de la micción. O sea, quedan impotentes y quedan incontinentes. Y ahora con el robot no. Y ahí surge, ahí se fundamenta. Empieza sobre todo en Monterrey, que son de los primeros del mundo de México, y luego ya se va para todos lados. Posteriormente pasa a ginecología para quitar la matriz, y nosotros también. Entonces ya el Hospital Ángeles tiene las 3 especialidades, y bueno, pues estamos trabajando todos los días. Sí, están el Ayer ginecólogo, el doctor. Ayer operamos 2 con mi socio, el doctor Treviño. Ahora operamos 2 también. Es impresionante. La próstata, por ejemplo, es del tamaño de una nuez, ¿no? Entonces, y por el medio pasan todavía los conductos que decías ahorita que se pueden dañar. Entonces, ya con el robot sale una prostectomía perfecta. Me decía la doctora. Limpia y se respetan los nervios. Me decía la doctora Munguía, patóloga del Ángeles, que ella ha recibido ya piezas de tumores del Da Vinci. Dice unas piezas perfectas. Sus cortes realmente, pues que no ves ni con el mejor cirujano ni con el mejor pulso. Pues es la ventaja de usar un robot, ¿no? Cuando se quita la próstata se tiene que anastomosar la vejiga con la uretra, el conductito que sale por la pipí, ¿no? Y esa anastomosis es en el hueco pélvico, es tremendamente difícil. Bueno, pues me dicen que con robot es lo más fácil de hacer. De todo el procedimiento, lo más fácil es hacer la anastomosis. Lo que en cirugía abierta era lo más difícil. Y entonces ahorita hay 3 especialidades. Hay 3 especialidades cubiertas. Pero ya. el robot da para aplicarse en otras. Mira, se diferencia en este momento en cavidades cerradas como es el abdomen y el tórax. Okay. Los cirujanos torácicos van a ser muy, muy beneficiados con esto, pero va para todo. No tardan en los otorrinos, los ortopédicos, los neurocirujanos. Es el futuro. No tengan la menor duda. Yo estoy convencido. Es el presente. Es el presente, es el futuro ya. Sí. Y entonces te sientas en un. Yo estoy en una consola viendo en un visor y moviendo mis manos, se mueven. Amo esclavo, se mueve el robot conforme yo haga mis movimientos. Y estoy viendo en tercera dimensión y magnificado. La laparoscopía es bidimensional, una así, vertical y horizontal. Ajá. La robótica es porque tridimensional. ¿Tienes como unos lentes? Es un visor. Es un visor. Okay. Me meto al visor.
Y es como si estuvieras adentro tú del cuerpo. Es como si estuviera adentro, entonces Bien. retiro mi cara al visor y separo los instrumentos. Entonces, porque no tengo control del campo visual. Ok. Como un seguro. Por decirte, uno de los tantos procesos de seguridad. De seguridad que tiene el... Muy interesante. Ahorita, ¿cuántos pacientes llevas más o menos operados en...? Yo creo que entre los 4 debemos llevar unos 30, 40 pacientes. 30, ya. 40 sí, pacientes. va avanzando Sí. tremendamente rápido esto. ¿Es el doctor Treviño junto contigo? Sí. El doctor Tavares, Tavares, el ginecólogo. urólogo y un ginecólogo. Sí, perdón, es urólogo Tavares, ¿no? Tavares, sí. Sí. Muy bueno Tavares. Pues qué interesante, doctor. ¿Y luego qué sigue para el doctor Pues mira, Bernal? una temporada Ya unas en vacaciones. la robótica que ya estoy agarrando vuelo, y me invitó el gobernador a ser regidor del municipio. Entonces, ahorita eres regidor actualmente. yo les comento que ser cirujano es muy importante, es tener la vida de un individuo en tus manos. Pero ser secretario de salud, bueno, pues tienes en la salud. En la pandemia tuve la vida de muchas gentes bajo mis decisiones. Así es. Que influyen sobre el gobernador, obviamente, ¿no? Y bueno, la política es algo interesante. El servicio público tienes más impacto social. Y me gustó, y yo con mucho gusto voy a apoyar al alcalde en todo lo que se requiera, y al gobernador, obviamente, en este proceso. Gané junto con el alcalde, soy tercer regidor, vamos a trabajar, tengo algunos planes de beneficio social, ¿no? Platícanos cuáles planes hay para el municipio en tema de salud. Mira, es que en salud tenemos mucho que hacer, ¿no? Sí, Esas campañas de detección temprana de cáncer son tremendas, no hay que dejarlas. Y llamar la atención nacionalmente. La detección temprana de los niños con cardiopatías congénitas, pues es voluntad, no es gasto. Son redes sociales, los muchachos oncólogos y cardiólogos pediatras pues, lo hacen altruistamente, ¿no? Y hay muchas compañías que apoyan esto, el Sanatorio Español, el Ángeles, nos prestan los equipos de hemodinamia para trabajarlos. Entonces hay muchas facilidades, con voluntad se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, me decían, vaya usted, ahorita que está en la campaña del toca-toca, pues no me interesa ir al toca-toca, ¿no? Porque no tiene ninguna utilidad, ¿no? Claro. A ver, y si voy a un toca-toca con muchachos pasantes y les mido la presión arterial y les tomo la azúcar, ¿eso tiene impacto? Y un beneficio. Claro, eso es útil, ¿no? Claro. Y puede ser política también, ¿no? Claro. Pues, tener adeptos, ¿no? Eso serían campañas muy interesantes. Como esas ideas, tengo muchas cosas que desarrollar. Son otras Y formas de ustedes me hacer van a política. ayudar con las redes sociales. Ah, claro. Muy bien. Pues de hecho, que nos digan para que tengan las redes sociales, ahí nos las pongan, ¿no? Ah, sí, pues ya vamos a yo creo que este va a salir ya, bueno, te diremos la fecha cuando salga el video. Doctor, ya para ir cerrando, no sé si quieras agregar algo aquí a tu cámara. Tenemos pues micrófono abierto, cámaras abiertas a tus pacientes, a tus seguidores en redes. También traes ahí buen número de fans en las redes. Que bueno, transmitirle que la robótica es el futuro que acaba de llegar, que está presente, que es algo muy serio, que es algo con toda la seguridad, que si la laparoscopia era buena, bueno, la robótica es tremendamente superior, que confíen en ella, que es algo que en los mejores lugares del mundo se está haciendo, que la gente lo está buscando, que ya llegó a Torreón, que pues confíen y que la busquen cuando lo requieran, ¿verdad? Por otro lado, desde el punto de vista social, creo que tenemos mucho que aportar, y no estoy hablando de mucho económico, simplemente son trabajos. Los niños están muriendo porque llegan con cáncer avanzado. También se mueren los niños con cardiopatías que los detectamos tardíamente. Creo que se puede hacer muchísimo por ellos. Hay muchas campañas sociales como las cataratas. Hacíamos campañas de 500 cataratas en un fin de semana. Yo creo que se puede hacer mucho. Entonces, con voluntad creo que se pueden mejorar mucho las cosas. Incluso también, nosotros que estamos en las escuelas, hacer campañas de salud también mental, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que platicábamos al inicio de lo de la pandemia, creo que dejó muchas secuencias en muchos jóvenes,
¿no? Y que actualmente seguimos viendo todavía en las universidades parte de estas las consecuencias que nos dejó el encierro, tenemos la pérdida de familiares. Sí, Entonces, sí, los papás. yo creo que también es muy importante atender esa parte, ¿no, doctor? Salud es todo un tema que hay que trabajar, ¿no? Así es. Sí, adicciones es todo un tema. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Doctor, pues se nos acabó el tiempo, vamos a despedirnos. Te agradecemos muchísimo el haber compartido esas experiencias de anecdotario. Yo creo que nos da para 2, 3 programas. No creo que sea esta es la primera, pero no es la última vez que nos visites. Con mucho gusto. Pues digo, la verdad. Te agradezco a ti en lo particular por ayudarme en la pandemia, pues con toda la supervisión de los laboratorios y todo. Al contrario, doctor, muchas gracias. Y a los dos por invitarme a este foro tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos y pues orgullo universitario, Orgullo UADEC, y pionero en muchas cosas, doctor. Ojalá que siga siempre con ese ánimo de estar innovando y en pro de la salud de Torreón y de Coahuila. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos pues, nos vemos la próxima semana en Ciencia en Frecuencia. Gracias. Adiós.